Los hijos que no tendremos, porque falló la memoria y se repite la historia, siempre caen los buenos y cunde la fobia. Mami, que yo no soy mala, que aquí los malos son ellos. Tú sabes que no me callo, me miran la cara y se tiran al cuello. Mami, que voy para Mani, que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorista si estoy sentadita gritando en el suelo. Mami, que nadie recuerda la guerra de mis abuelos, de obrero que se levanta, lo llevan al matadero. Mami, que voy pa' la Mani, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy pa' la Mani, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy pa' la Mani, que a lo mejor ya no. Entre el año 36 y el 42, en mi tierra, Extremadura, las tropas de Franco asesinaron a casi 20.000 personas. En todo el estado, fueron unas 300.000. Eran obreros y campesinos, maestros y soldados, jornaleros. Y eran también muchos de ellos militantes revolucionarios. Porque fue la clase trabajadora de esta tierra la que paró el golpe fascista. Fueron los trabajadores los que obligaron al criminal Franco y a su ejército de fascistas, apoyados por Italia y Alemania, a batirse sin tregua durante 3 años. Fueron ellos quienes después, durante 40 años, siguieron resistiendo en las fábricas, en los montes y en los barrios. Quienes empuñaron el fusil, quienes vivieron en la clandestinidad, quienes arriesgaron sus vidas por imprimir un panfleto. Los que murieron, los que fueron encarcelados y torturados. Pero fueron también quienes revivieron el sindicalismo en una mina en Asturias, quienes resistieron durante años en los montes de León o de Ourense. Fueron quienes sufrieron el castigo del exilio sin dudar ni por un segundo de la fuerza de sus ideas. Fueron quienes mantuvieron vivo el comunismo en las cárceles, en los barrios y en las fábricas. A todos ellos y a todas ellas les decimos hoy: vuestra lucha no fue en vano. Franco y su bando tenían un programa muy claro: aplastar a la clase trabajadora y sus esperanzas de cambio, volver a asentar las bases del orden capitalista amenazado. Y durante 40 años cumplieron con ese programa a sangre y fuego. Fue la dictadura de los señoritos, de los obispos, de los generales y los burgueses. Las élites españolas no podían perdonar a la clase trabajadora su insolencia. La insolencia de querer un mundo nuevo y luchar por él. La insolencia de querer el poder, de querer decidir sus destinos. La bendita insolencia de Asturias en el 34, de la Revolución del 36, de quien siguió resistiendo al enemigo fascista y combatiendo la opresión. Pero, aunque sea duro reconocerlo, lo cierto es que el fascismo cumplió su objetivo más inmediato. El proletariado revolucionario nunca volvió a tener, en el Estado español, la fuerza que tuvo durante los años 30. Y a eso lo llaman la pedagogía del millón de muertos. Y es para nosotros un recordatorio de lo que son capaces las élites con tal de mantener el poder. Tras 40 años de terror franquista, esas mismas élites entendieron que era necesario un nuevo pacto social y político.
con el proletariado desarmado, con sus partidos dispuestos a integrarse y aceptar lo que hiciera falta, con el miedo metido en los huesos de la población, el sistema pudo reformarse. Y a esa reforma la llamaron transición. Como reforma, dejó intactos el poder de la élite económica y el Estado burocrático. Como todos los sistemas que la burguesía denomina falsamente democracia, el orden del 78 es uno en el que siguen mandando ellos, la minoría explotadora y su burocracia. Así, con esa reforma, el orden capitalista siguió blindado, solo que ahora bajo una nueva forma. El mito de la transición fue generado para ocultar estas verdades básicas, así como para asegurar la impunidad de los criminales franquistas que siguieron además dirigiendo la policía, las Fuerzas Armadas y la judicatura. Mientras todo esto sucedía, los principales partidos de los trabajadores se integraban cómodamente en el nuevo sistema. El Partido Comunista, por un lado, reconocía su absoluta derrota política al convertirse en el principal valedor de la idea de la reconciliación nacional. El PSOE, por su parte, tardó poco en convertirse en el partido central del nuevo régimen, aliándose con las estructuras del viejo Estado. Entre unos y otros consiguieron desmovilizar totalmente a la clase trabajadora, como siguen haciendo a día de hoy. Y hay que decirlo alto y claro: los partidos de la socialdemocracia son los perros guardianes del orden capitalista. Porque en la transición nadie contó con la voz de las masas obreras. La alternativa que se ofreció al pueblo trabajador fue o una monarquía parlamentaria con el heredero de Franco a la cabeza, o un nuevo golpe militar fascista. Durante años nos han vendido este chantaje como un ejemplo de libertad. Y nosotros decimos basta. Basta de blanquear los sistemas políticos burgueses. Basta de llamar democracia a un orden donde quien manda es la oligarquía. Basta de olvidar la impunidad franquista. Basta del mito de la reconciliación nacional y de la idea de que todos somos hermanos. Basta de blanquear la monarquía corrupta. Basta de blanquear al partido del GAL, el partido del terrorismo de Estado. Basta de pretender que quienes lucharon contra el fascismo lo hicieron en nombre de un régimen como este. Basta también de legitimar un sistema de opresión política, social y nacional que ha seguido reprimiendo sistemáticamente a la clase obrera. Hoy vivimos un tiempo de crisis. El capitalismo está en declive y la oligarquía responde con una política de ofensiva. Una ofensiva económica para profundizar en la explotación y en la desposesión de nuestra clase, y una ofensiva política para avanzar hacia una forma de Estado autoritario y militarista. Hoy, todos los partidos capitalistas, de derecha e izquierda, ejecutan estas políticas. Y además, la amenaza fascista ha regresado para asegurarse de que este programa se cumple si el resto de los partidos capitalistas fracasan. La reacción campa hoy a sus anchas y quiere volver a adueñarse de las calles. Ante esta ofensiva, la clase trabajadora debe organizar su respuesta. Frente a todos los partidos capitalistas, debemos reconstruir el partido de los trabajadores. Frente a los partidos del orden, debemos reconstruir el partido de la revolución. Debemos recuperar nuestra independencia política. Debemos volver a confiar en nuestra fuerza. Debemos recomponer nuestro programa. Esa es nuestra principal tarea hoy. Esto es lo que hoy nos une aquí, el mensaje que traemos. Y avanzar hacia ese objetivo requiere dar pasos firmes. Debemos extender este mensaje en los centros de trabajo y de estudio, en los barrios. Tenemos que saber dirigir el descontento hacia el capital y el Estado. Frente al fascismo y sus falsas ilusiones, frente a quienes señalan a nuestros hermanos migrantes, nosotras hemos venido a señalar la raíz del problema. Frente a las mentiras de los partidos de izquierda y sus falsas alternativas, hemos venido a plantear una política de la verdad, una política de clase, una política de lucha.
Que todas las trabajadoras y todos los trabajadores sepan que el problema no es el migrante, el problema no es el parado, el problema no son las ancianas que cobran pensiones de miseria ni quienes luchan por un mundo nuevo. El problema es el burgués y su Estado, son tu jefe y tu casero, es su policía y sus ejércitos. Porque tenemos que recordar también que ni sus fusiles, ni sus cárceles, ni sus leyes pudieron nunca doblegar del todo a la clase trabajadora. Aquí, en Madrid, cuando comenzó el golpe, la clase trabajadora asaltó el cuartel de la Montaña para armarse y resistir. Hemos venido a recuperar ese espíritu. Hemos venido a organizarnos para la lucha. Porque los comunistas tenemos que estar en primera fila. Tenemos que organizar a nuestros compañeros. Tenemos que combatir al enemigo en todos los frentes. Tenemos que plantear una alternativa a este orden de barbarie. Y con la cabeza alta y el orgullo de quien sabe que lucha por una causa justa, les decimos, nos tendréis enfrente. Contra el Estado autoritario y la amenaza fascista. Contra el militarismo y las guerras en las que somos nosotros quienes ponen los muertos. Contra el régimen del 78 y el auge de la reacción. Hacemos nuestras las palabras de aquel viejo sindicalista. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Los explotados volverán a levantarse, volverán a luchar por librarse de sus cadenas. Y al programa de la oligarquía le opondremos el programa de la clase obrera. A la política capitalista, política comunista. Porque no nos engañemos. Ante la crisis capitalista solo existen dos futuros posibles. O Estado autoritario o Estado socialista. O socialismo o más barbarie. Desde aquí queremos llamar a todas las organizaciones obreras y revolucionarias a un proyecto. Necesitamos un gran frente de clase contra el autoritarismo y el fascismo. Necesitamos proteger nuestra capacidad de hacer política y recuperar el espíritu de lucha. Si nuestra clase necesita unidad, hoy desde aquí tendemos nuestra mano a todas aquellas que día a día siguen luchando por sus intereses. Y no dudéis que vendrán a criminalizarnos, como lo han hecho siempre. La socialdemocracia quiere un falso antifascismo que renuncia a luchar contra el Estado capitalista. Quiere un falso antifascismo que se niega a dar la cara a nivel de calle. Pero sobre todo, quiere vendernos la mentira de que al fascismo se le para votándoles a ellos. A todo ello le respondemos, no nos creemos vuestras mentiras, no vamos a plegarnos. Y aunque nos criminalicen y nos repriman, hemos venido a seguir luchando. Nosotros, además, sabemos que la verdad es otra, que fue el sacrificio de una generación de militantes el que echó a los fascistas de las calles, que fueron cientos de militantes en todo el Estado quienes, con gran coste, les obligaron a esconderse como las ratas que son. Fueron años en los que ser antifascista significaba conocer muy de cerca los hospitales, los calabozos y las salas de visita de las prisiones. Y también sabemos que todos los obreros que lucharon contra el fascismo, todos los que hoy siguen en las cunetas, todos los que conocieron la cárcel, la represión, las torturas y el exilio, no lucharon por un régimen como el actual. Porque hoy nos mueve el mismo objetivo, poner todo el poder en manos de los trabajadores. Porque la transición fue una reforma. Porque la transición fue una reforma y la auténtica ruptura sigue pendiente. La ruptura socialista y obrera. La ruptura con el Estado capitalista y sus instituciones. La ruptura que entregue el poder a los que no tienen nada más que su fuerza de trabajo. A todos los aquí presentes nos une este objetivo. Construyamos la alternativa de los trabajadores. Parémosle los pies a la reacción y al fascismo. Luchemos hasta cambiar este orden de raíz. Compañeras, nos une un proyecto y una memoria. Nos une la voluntad
de luchar por nuestra clase. Nos une un gran objetivo. Lo hacemos por los maestros que prometieron el mar a los hijos de los obreros y los campesinos, por aquellos que cayeron en la lucha contra el capitalismo y el fascismo, por nuestros compañeros de trabajo y por todos los condenados a enriquecer a otros para ganarse la vida. Lo hacemos porque queremos un futuro de libertad. Compañeras, abajo el régimen del 78. ¡Viva la revolución socialista! Anteayer me enteré de que se ha ahorcado un hombre con el que charlaba de vez en cuando en el bar. Tendría unos 50 años. Anarquista en su juventud y con un pasado urbanita a la espalda. Viejo militante en grupos radicales con experiencia de vida en comunas en la ciudad de Valencia. Ahora trabajaba en la comarca como albañil y vivía solo. Lo siento como una víctima más de la revolución que no llegó. En el país abundan las biografías paralelas a las de ese hombre. Decimos que la transición se hizo felizmente sin violencia, pero lo cierto es que se llevó por delante a muchos de los más generosos, de los más inteligentes de mi generación y de las inmediatamente anterior y posterior. Alcohol, heroína, gente que dejó caer los brazos, se rindió. No fue capaz de aceptar lo que llegaba. Las carreras de los oportunistas en busca de acomodo, las traiciones, los abandonos, esos fuertes frágiles. Hoy, poco queda de aquello entre los bloques de edificios, los vertederos, las canteras, las urbanizaciones de chales que se extienden inarmónicas y sin aparente control. Pienso, es la obra de mi generación. La de los que íbamos a transformar el mundo, los que levantaban los adoquines de los bulevares de París, los ideólogos del 68. Nunca en la historia del país se ha destruido tanto y de modo tan irreparable, y en tan poco tiempo. El ministro Solchaga decía que España era el país de Europa donde más dinero se podía ganar en menos tiempo. Fue una manera de decirlo. La democratización y perfeccionamiento de la técnica lo han permitido. Rafael Blasco, el actual consejero de territorio de la Generalitat Valenciana, perteneció al FRAP, un maísta que, como yo mismo, quería poner patas arriba al mundo. ¿A quién se encontrará en el espejo cuando se mire por las noches? Nos hemos quedado fuera de sus pactos. Vemos la mampostería del asunto, los hilos del teatro de marionetas, y no podemos creérnoslo. Estamos fuera de la convención de la credibilidad. Así estamos los que decidimos ponernos al servicio del pueblo. Lo decíamos así, sin pudor, servir al pueblo. Ahora vagamos entre los descampados. Nos escondemos tras los muros que han quedado en pie, en las casamatas abandonadas. Vivimos a un salto de mata. Formamos parte del ejército de desertores y de los vencidos. Nos dice la prensa que al parecer hoy toda la juventud es de derechas, que la ola reaccionaria es imparable, que no hay nada que hacer, que la única opción es agachar la cabeza y buscar la protección de Pedro Sánchez y de una izquierda que ya ha demostrado su fracaso. Nos dicen que tenemos que aceptar la Constitución capitalista del 78, la subida del gasto militar y el aumento de la edad de jubilación. Nos dicen que tenemos que tragar con el plan de Trump para Gaza, con la existencia impune del Estado genocida y sionista de Israel y con la escalada bélica mundial en la que tanto sangrará nuestra clase. Nos quieren presas del chantaje entre lo malo y lo peor. Nos quieren atrapadas en la rueda de las falsas ilusiones y las falsas promesas. Nos quieren bloqueadas entre el miedo y la resignación.
Y quieren también que olvidemos a nuestros muertos, que compremos su memoria falseada, que nos creamos el cuento de que quienes lucharon contra el fascismo lo hicieron por un régimen como el actual. Pues bien, hoy nos hemos reunido aquí para responderles. Hoy nos hemos reunido para decir no. No, señores de la prensa y la política profesional, quienes dieron su vida en las trincheras, en las fábricas, en las cárceles o en el exilio. No lo hicieron por ver a Ábalos o a Cerdán en el poder. No lo hicieron por seguir gobernados por una oligarquía. No, señores, la lucha de los que nos precedieron era una lucha por un horizonte sin cadenas, una lucha por la revolución. Por eso, frente a su memoria falsa, nosotras oponemos la nuestra, la memoria del proletariado revolucionario. Por eso, frente a su monarquía burguesa, nosotras oponemos el gobierno de los trabajadores. Porque resulta que no venimos de la nada. Nos sostiene el recuerdo de quienes lucharon antes que nosotras. El legado vivo de todas aquellas que entregaron su vida por la emancipación y que en los momentos más oscuros supieron mantener viva la esperanza de una nueva sociedad. No venimos de la nada. Venimos de las cuencas asturianas, donde los mineros del 62 aguantaron semanas de huelgas, detenciones y silencio impuesto. Venimos de las colectividades de Aragón y de las columnas milicianas. Venimos de los jornaleros andaluces que en pueblos enteros de Marinaleda, Jaén, supieron levantar la dignidad frente a la miseria impuesta desde arriba. Y venimos del Madrid obrero, que se levantó en decenas de fábricas, donde centenares de trabajadores y trabajadoras soportaron despidos, torturas en comisaría y aún así siguieron organizándose en barrios como Carabanchel, Villaverde o Vallecas. Y venimos, claro que venimos, también de todas esas mujeres que sostuvieron la resistencia entre las sombras, las que llevaban pan a los del monte, las que mantuvieron su militancia política frente a un régimen que pretendía relegarlas al hogar, las que escondieron perseguidos y las que mantuvieron viva la lucha cuando todo parecía perdido. Venimos de los que combatieron la dictadura hasta las últimas consecuencias, de los fusilados y los asesinados, de los que estuvieron en las calles durante la transición y hicieron frente a la policía y al pistolerismo fascista, de quienes estuvieron en las calles luchando con valor por una ruptura que no fue posible. Sabemos que hoy algunos y algunas de ellas han decidido acompañarnos y todas juntas os decimos gracias. Gracias por vuestra lucha y vuestro compromiso. Gracias por vuestro ejemplo y vuestra dignidad. Gracias por pelear por lo que era correcto, por vuestra lucha contra el olvido y por seguir estando en las trincheras de las grandes causas. Como veis, no venimos de la nada. Y porque no venimos de la nada, porque nos une un propósito y una historia, tenemos un mensaje para las voces en el poder. No hemos venido a elegir entre los capitalistas buenos y malos. No hemos venido a apuntalar este sistema. No hemos venido a conformarnos con nada que no sea la transformación completa de un orden que nos condena a vivir de rodillas. Porque bien, sí, hoy se habla mucho del desinterés por la política, sobre todo entre los jóvenes. Pero es que nosotros decimos, ¿cómo no va a haber desinterés por la política si todas las grandes decisiones están en manos de una oligarquía? ¿Cómo no va a haber desinterés por la política si ésta se identifica por una pelea entre élites por gestionar la miseria? ¿Cómo no va a haber desinterés por la política si ésta se reduce a su circo parlamentario, sus chanchullos y su corrupción? ¿Cómo no va a haber desinterés por la política si ningún partido representa una alternativa real a este mundo de miseria?
No nos engañemos. Al final, esa falsa política de oportunistas y burócratas peleándose por sillones es la que genera el campo para que pueda avanzar el fascismo y el auge reaccionario. Porque es que al final, en la política capitalista, las trabajadoras no contamos nada. Solo tenemos el papel o de aplaudir o de callar. No tenemos una voz que represente nuestros intereses. Así que hoy nos hemos reunido aquí para decir también que existe una política diferente, una política proletaria y militante, una política basada en el compromiso, en el trabajo cotidiano, en la lucha y en la formación, una política con principios claros y objetivos firmes, una política socialista y revolucionaria que no se detenga hasta cambiar de raíz este mundo de opresión. Esa política, compañeros, esa política, compañeras, es la política de la mayoría pobre contra los explotadores y sus esbirros. Porque la clase trabajadora debemos recuperar la confianza en nuestras propias fuerzas. Debemos restablecer nuestra independencia y nuestra capacidad de lucha. Debemos restaurar nuestra ideología y nuestros objetivos. Por eso, hoy llamamos a los trabajadores y las trabajadoras, a todas las que sufren este sistema y creen haber perdido la esperanza, a dar un paso adelante contra el Estado capitalista y sus fuerzas leales, un paso adelante contra el giro autoritario y la amenaza fascista, contra una vida atada a trabajar para enriquecer a nuestros jefes, contra el imperialismo genocida y sus guerras. Construyamos juntas, compañeras, una fuerza política de ruptura, una fuerza que devuelva a la clase trabajadora su horizonte, su voz y su lugar en la historia. Nuestro compromiso con esta causa es más fuerte que cualquier campaña de criminalización, más fuerte que sus leyes y su represión, más fuerte que sus mentiras y sus amenazas. Y hoy, tan cerca del 50 aniversario de la muerte de Franco, no queríamos irnos sin antes lanzar un último mensaje. Bien, el mensaje es muy sencillo. No vais a pasar. No vais a pasar porque encontraréis enfrente, luchando hombro con hombro, a todos los trabajadores conscientes. No vais a pasar porque volverán los días del socialismo revolucionario. No vais a pasar porque el mundo podrido del que nacéis va a ser destruido hasta sus cimientos por los cientos de miles de asesinados y fusilados, por los presos y torturados, por las que sufrieron las violaciones o el exilio, por todos los que murieron sin ver el amanecer que soñaban, por Carlos, por Lucrecia, por cada nombre perdido que merece la pena ser recordado, por todas esas manos que se alzaron para que la nuestra pudiera hoy sostener esta bandera, por todos los que murieron en la lucha contra el enemigo. ¡Abajo la escoria fascista! ¡Abajo las fuerzas reaccionarias! ¡No pasarán! Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de las obreras. Mal rayo me parta a mí, se atacó a mis compañeras. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro.
tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día. Ella tenía una rosa de papel, baby, rock del temps. Una rosa y un día se la va a hacer. Una rosa de papel. Passaren hivern i estiu, la primavera també. També passa la tardor, dies de pluja i de vent i de vent. Ella tenia una rosa de paper, va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, en el poble on visquem, dels mans del poble es passaven una rosa de paper. Una rosa i circulava la rosa, però molt secretament, molt secreta, i de balmes i passava una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber que tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò no estava bé o no estava. Varen registrar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no en sabia res. Varen registrar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no en sabia res. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, 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 si es que yo miento. Ay, 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 que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, 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 qué desencanto. Ay, 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 si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron a la cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente.
valiente, pero el negro es traicionero. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, 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 si es que yo miento. Ay, 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 que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, 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 qué desencanto. Ay, 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 si me borrara el viento lo que yo canto. Porque los madrileños